Ok, ahora explicando el FET de canal tipo P, vemos su configuración. Aquí ya no tenemos material tipo N, tenemos material tipo P y los materiales tipo N los tenemos a los extremos. Ahora el flujo de corriente del drenaje, en lugar de venir hacia abajo, como en el tipo N, van a ir hacia arriba, del source al drain. ¿Ok? Y la batería que nos va a alimentar del gate al source, ahora lo tenemos con la polaridad positiva conectada al gate y la polaridad negativa conectada al source y a su vez a tierra. Ahora, les voy a explicar por qué es VGG, para que le entiendan bien, porque al principio yo no le entendía muy bien qué era VGG. VGG es el voltaje gate ground. ¿Por qué gate ground? Ground es tierra y gate pues es la compuerta. ¿Por qué? Es gate ground porque aquí en el source no tenemos ningún elemento resistivo, no tenemos ninguna resistencia, está completamente directo a tierra. Entonces, en vez de representarlo como PGS, voltaje gate source, lo representamos como voltaje gate ground. ¿Ok? Esa es la configuración. Y tenemos un fenómeno muy característico del tipo P. Pueden ver aquí la curva, es una curva muy parecida a la anterior, pero con algunas diferencias muy importantes. Para empezar, aquí en el voltaje drain source estamos manejando voltajes negativos. ¿Por qué negativos? Bueno, como lo estamos polarizando en inversa y es tipo P, lo tenemos que polarizar con voltajes negativos. ¿Okay? Así es como se polariza este transistor tipo P con voltajes negativos. Ahora, esta gráfica tiene una reflexión en el eje X, en el eje BDS. Por eso lo estamos viendo con los valores negativos de este lado. Si lo ponemos en modo espejo, esta gráfica la tenemos hacia acá, de este lado. ¿Ok? Ahora les voy a explicar. Es una gráfica similar a la anterior. Para cada valor de la compuerta al surtidor, vamos disminuyendo los niveles de corriente. ¿Ok? Cuando el voltaje gate source es de 4 voltios, aquí tenemos menos de 1 miliampere. ¿Ok? Entonces, estamos entendiendo aquí que igual este transistor de tipo P funciona como el otro transistor para niveles de voltaje grandes, o sea, conforme vamos aumentando el voltaje en la compuerta y el surtidor, vamos disminuyendo la corriente hasta que llegamos al voltaje de estrangulamiento, hasta que tenemos 0 miliamperes en el drenaje, en el drain, aquí de este lado. Pero aquí tenemos una región que no teníamos en la gráfica anterior y es la región de ruptura. ¿Qué nos quiere decir esta región de ruptura? Bueno, nos está indicando que si nosotros aumentamos de más el voltaje, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros venimos con voltajes normales de menos 5 volts, menos 10 volts, X, tenemos un comportamiento normal, sin problema, se mantiene estable la corriente. Pero en cuanto le metemos un voltaje demasiado grande, ¿qué pasa aquí? Vemos que la corriente se dispara, como si se hubiera roto, como cuando quemábamos los diodos, que le metíamos voltajes mayores a los que toleraba, y entonces la corriente se disparaba porque ya no funcionaba como un semiconductor y ya no tenía ninguna resistencia, su resistencia se iba a cero y por lo tanto la corriente se disparaba. Aquí vemos el mismo fenómeno. A voltajes muy grandes la corriente ¡pum!, se dispara. Lo que quiere decir es que hemos pasado la región de ruptura y nuestro dispositivo ya no funciona. Aquí, en este punto, el dispositivo ya no funciona porque deja pasar toda la corriente. A niveles de voltaje muy grandes, la corriente tiende a infinito, hacia arriba, todo el valor máximo. Ahora, en este punto llegamos a la ecuación de Shockley. ¿Cuál es la ecuación de Shockley? Esta es la ecuación de Shockley y la ecuación de Shockley nos define la relación entre la corriente del drain y el voltaje gate source. Ahora, aquí tenemos en la ecuación que la corriente del drain es igual a la corriente del drain
source en short circuit, o sea, la corriente máxima del drenaje en cortocircuito para la compuerta, y es el producto de la corriente máxima del drenaje por 1 menos el valor del VGS, que es el voltaje gate source, que es la variable de control, sobre el voltaje de estrangulamiento al cuadrado. Ahora, estos dos valores nos los dan en la hoja de datos. Estos son constantes. Esta es la única variable, la única incógnita que nosotros vamos a manejar, porque esa es la que nosotros vamos a definir. Nosotros le vamos a poner el voltaje gate source. Nosotros vamos a decidir cuánto vale este voltaje. Y para cada nivel de voltaje vamos a tener un nivel de corriente en el drain. Ahora, esta es la gráfica que nos explica la relación que existe entre el gate source, el voltaje gate source, y la corriente drain, que es la corriente de salida. ¿Se acuerdan que en los BJT, teníamos una gráfica parecida, pero esta era la gráfica del diodo base emisor y esta era la gráfica de la corriente de salida en colector? Bueno, pues aquí tenemos, en vez de el diodo como en el BJT, tenemos el voltaje gate source, que es el que nos define qué corriente vamos a tener a la salida del drain. Esta es la relación, es una relación lineal. Para ciertos niveles de voltaje en el gate source vamos a tener un nivel específico de corriente en el drain. Y pues, bueno, es lo que nos explica esta gráfica, y esta es la ecuación más importante con la que vamos a estar trabajando, porque a raíz de esta ecuación podemos obtener los diferentes valores. Podemos obtener el VGS, podemos obtener el VP si es que no nos lo dan en problemas, si es que nos aplicamos. Esta es la ecuación de Shockley. Ahora pasamos al MOSFET tipo empobrecimiento. Como pueden ver, este es un transistor MOSFET que es óxido metálico, y aquí tenemos su arquitectura interna. Vemos que tiene regiones dopadas de material tipo N y tiene un canal N, pero más pequeño que en el FET. ¿Por qué? Porque tenemos aquí unas placas, unos contactos metálicos que están aisladas por dióxido de silicio. ¿Okay? El SiO2 significa dióxido de silicio. Tiene una capa aislante de dióxido de silicio en su construcción, y esta capa de silicio es la responsable de la muy deseable alta impedancia de entrada en el dispositivo. Este dispositivo tiene una impedancia de entrada muy alta. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, porque para la impedancia de entrada muy alta, pues nos aísla el ruido, nos aísla interferencias, nos hace que manejemos niveles muy pequeños de corriente, o sea, nos maximiza la energía, por así decirlo, nos hace que no gastemos tanta energía en estos dispositivos. Es por eso que los dispositivos CMOS ocupan estos transistores, porque no tienen un consumo de energía muy grande. De hecho, casi no consumen energía por esta capa de dióxido de silicio. Y aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos su simbología para cuando ya nos encontramos viendo un diagrama esquemático, los podemos identificar por la simbología que tienen aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva, y estos transistores tienen el mismo comportamiento que el FET, a excepción de que cuando nosotros llegamos a este punto, si se acuerdan en la gráfica anterior, cuando llegábamos a este punto, aquí ya no conducía, aquí terminaba nuestra gráfica, porque ya no manejaba voltajes positivos en la compuerta surtidor. Pero aquí sí, aquí vemos que nosotros podemos trabajar con voltajes negativos en el gate source, pero también podemos trabajar con voltajes positivos. No pasa nada si lo variamos de positivo a negativo, no pasa nada. Seguimos operando y lo que vemos es que sigue teniendo una respuesta lineal en corriente. Sigue comportándose como un elemento controlado por voltaje
y tiene un nivel específico de corriente a la salida con un nivel de voltaje positivo. Esta es la ventaja del MOSFET. Puede trabajar en voltajes negativos y en voltajes positivos sin ningún problema. La relación sigue siendo la misma que en el FET. Como pueden ver, cuando nos acercamos al voltaje de estrangulamiento en la compuerta source, pues automáticamente la corriente tiende a cero y nos vamos a corte. Ahora, las configuraciones. Les voy a explicar las configuraciones en polarización fija, autopolarización y polarización por divisor de voltaje en el próximo video.